Seguimos con Scorpions. Estamos con Scorpions. Chulada con Blackout. Blackout. El apagón. Hoy nomás. Sí, la guitarra. Ahí estaba este cuate que decíamos, Sí, Michael. claro, por supuesto. Michael Canet. Creo que es Canet. Sí. No me acuerdo. Pero estaba bien golpeado por la vida. Míralo. De hecho decían en el programa ese de que una vez estaban tocando en vivo y que se equivocó, pero que se equivocó bien padre. Hoy se equivocó, pero sonó bien chido. De hecho, cuando le dijeron, oye, es que hay un álbum que grabaron en vivo de antología. Ajá. Dice, ¿y a ti qué te pareció? Pues que he tenido mejores interpretaciones. Sí. Pero como ese fue el día que grabamos en vivo, así se quedó. Ajá. Así se quedó. Así se quedó. Entonces, dice, pues sí, yo hubiera escogido otro. Sí. pero fue el que se decidió grabar. Dijimos, ¿cuál? Pues ese. Porque se quedó. No sé, entonces, 217-1039, el teléfono cabina, página de internet, notigape.com. Nuestros medios de contacto para Bacho y Chucho, el Twitter, @Bacho y Chucho, en el Facebook es diagonal Bacho y Chucho oficial, en el YouTube es Bacho y Chucho, el canal, y correo electrónico bachoychucho@elclan.com.mx para que usted nos mande información y siga compartiendo con nosotros en redes y la experiencia de esta formación empresarial en radio. Wow. Y todo lo dijo sin agarrar aire como el anuncio de la credencial de esta vez. Se de la mesa. Sí. Ok, bueno, estábamos en la parte del proceso, ¿de acuerdo? El proceso de toma de decisiones. Ajá. Entonces, ya dijimos la primera que era identificar y analizar el problema. El programa no. El problema. Sí, hablábamos de que se queda la gente luego con la idea de que no, de que ya conoce el problema realmente o asume que ya conoce el problema y realmente el origen del problema es algo más profundo que hay que analizar, desmenuzar y ver el problema desde diferentes perspectivas para identificar la raíz y entonces tomar una decisión correcta. ¿Y sabes lo que es importante de esta primera parte? Preguntar, hacerse preguntas. Sí, investigar. O sea, que realmente luego la gente no sabe preguntar. Esa es otra. La gente no sabe preguntar. Uno cree que ya tiene bien definido el problema y la pregunta inicial, la pregunta de arranque, es la que nos debe estructurar todo lo demás del proceso. Entonces, si usted hizo la pregunta equivocada, si uno dice ¿qué queremos? En vez de ¿cómo lo queremos? Pues los resultados son diferentes. Obviamente la información no es útil. No para nada. O sea, una decisión. Y luego entramos en lo que dice Bacho, el reproceso. Y un reproceso en toma de decisiones carísimo, ¿eh? Sí, sobre todo cuando son decisiones importantes, ¿eh? O sea, qué cosa tan horrible. Entonces, hay que saber hacer la pregunta, preguntar. Ya que están en grupo, lo más importante es, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de estas reuniones? ¿Qué queremos hacer? ¿Para dónde vamos? Analizándolo ya de una manera así demasiado generalista, hay dos alternativas, o sea, dos perspectivas. La primera es de las cosas están bien en el negocio ahorita, ¿sí? Y de repente se presenta una oportunidad que si las sabemos aprovechar, nos puede hacer que los resultados sean mejores que ahorita. Correcto. Entonces se aprovecha un momento, un área de oportunidad. Y por el otro lado está el caso de que el negocio va bien, ¿sí? Y de repente pasa algo que hace que los resultados estén mal. Y yo necesito corregir el origen de esa desviación para que los resultados vuelvan a estar como estaban antes de bien. Por lo menos. O sea, por lo menos, recuperar el tiempo ahí tiene usted los dos perspectivas para analizar un problema. Así es. El conflicto que decía Chucho hace un momento. ¿Ya ven cómo Chucho dice? Más claro como el agua. Que ahí viene, por cierto, las nubes. Que sí es. Entonces, saber hacer la problemática, no, saber hacer la pregunta del problema, es que sábado. Es que le dan miedo las nubes negras y los truenos. Ay, sí, me sacan de quicio. Analizar e identificar correctamente el problema es la piedra sobre la cual se desarrolla toda la estructura. Sí, tómalo bien en cuenta, ¿eh? Dicen los que saben que para resolver un problema 90% del tiempo es identificación y 10% es aplicación de la solución. Nada más. Así, para que vea. Analícelo. Nada más, analícelo con tiempito. De ese tiempo, tampoco se está presionado. ¿De acuerdo? El tiempo es un factor muy importante en este proceso como tal. Así que no desperdicie, pero dele la dimensión correcta a cada parte de las etapas. Sí. Segunda parte del proceso. La identificación de criterios de decisión y la ponderación de los mismos. Sí, hace un momento hablaba yo del ejemplo de ir a comprar las cosas de la despensa al súper. Sí. Y decía, bueno, ¿cuáles son los factores de decisión? Bueno, los factores de decisión son precio, servicio, calidad, ubicación, etcétera.
formas de pago, lo que sea. Sí. Bueno, esos son precisamente los criterios que usted va a seguir. Ajá. Si usted va a elegir, por ejemplo, una carrera para su hijo, bueno, pues a lo mejor tiene que verificar que si el nivel, el prestigio académico de la universidad, que si el costo, que si el programa, que si los servicios adicionales, etcétera, o la ubicación, lo que sea. Ajá. Usted decide cuáles son esos factores de decisión. Así es. Y a cada uno de ellos, fíjese, si usted sacó 10 criterios, asígneles un valor. Oye, por ejemplo, no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? No. Pero a propósito del día de mañana, ¿cuáles son los factores de decisión para salir a votar? Analícelo, por favor, y salga a hacerlo. Por favor. Pero bueno, decíamos los criterios que decía Bacho, a lo mejor cercanía, precio, prestigio, programa, profesores, lo que usted quiera. Saque una lista de criterios sobre los cuales va usted a centrar su decisión. Asígnenles un valor. Sí. Identifique cuál es el más importante para usted. Por ejemplo, diga, mira, la suma de todos los valores de los diferentes factores de decisión va a sumar 10. Sí. A ver, ¿a cuál le asigno el mayor puntaje? Sí. Y de ahí en adelante voy, de acuerdo al orden de importancia para mí, Sí. pues cuáles son los que van teniendo menos puntaje hasta que termine yo al final con los menos importantes, Sí. con los que menos valor tienen, Sí. y con base en eso yo voy a calificar ya las diferentes alternativas. Así es. Entonces, debe tener muy claro la diferencia entre la definición de un criterio y la ponderación que le está dando. Porque si no, tampoco lo tiene muy claro, puede asignar una ponderación a un criterio que no corresponde. Claro. Y que dentro del contexto de su proyecto, por ejemplo, o de su toma de decisión para mejorar algo en la empresa o para corregir algo que está ocurriendo en la empresa, puede llevarlo a un destino que al final de cuentas no le sirve y es toda una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, pondéralo correctamente y establezca cuál es el criterio. Denle un nombre, asígnenle un nombre. Rapidez, A propósito de retorno de paradigmas, inversión. a propósito de paradigmas y de errores que se cometen frecuentemente. Sí. Oye, a mí me interesa mucho, por ejemplo, mi imagen y el estatus que tengo socioeconómico Es que eras facha. en la comunidad. Si soy pacho o no soy pacho. Entonces, de entrada, no le pongo un valor importante al factor precio. Ajá. Pero en mis adentros resulta que sí es muy importante porque Sí. no tengo el presupuesto ilimitado. Sí. ¿Sí? Entonces, a los ojos de los demás, así me veo medio picudo, ¿ah? Ajá. Porque el precio ni lo considero. Para mí el precio no es problema. Falso, o sea, usted ponga los que son y ya, hombre, y haga el proceso correctamente. No se limite, no tenga Sí, miedo. hombre. No, eso es un error. Eso, el miedo es un error. ¿De acuerdo? Sí. No deje que esté presente en sus tomas de decisiones. Entonces, punto número 2, acabamos de decir, identificación de criterios de decisión y la ponderación de los mismos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Punto número 3. Definir las prioridades. A ver. Jerarquice. Lo urgente y lo importante, ¿te acuerdas? Siempre decimos eso. Sí. ¿Es urgente o es importante? Dime de entrada, ¿es urgente o es importante? Defínelo tú. Lo urgente normalmente es algo que tiene una consecuencia directa en el corto plazo. Ajá. Y lo importante es algo que preserva el objetivo en el largo plazo. ¡A la mecha! A ver, otra vez, dígalo. Lo urgente tiene que ver con consecuencias directas en el corto plazo. Sí. Y lo importante es lo que asegura el objetivo en el largo plazo. Entonces, fíjese cómo todas sus decisiones las puede empezar a clasificar entre urgentes e importantes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Y normalmente las decisiones o las acciones urgentes caerían en una decisión no estructurada. Me quiero imaginar. Sí, de hecho. No, y déjate comento algo. Otro error que se comete. Ajá. Normalmente las decisiones urgentes están relacionadas directamente con las decisiones importantes. Ajá. Y no se sorprenda si el día de mañana usted está haciendo o tomando decisiones urgentes que no tienen nada que ver con lo importante. ¿Sí? O sea, no agregan valor a lo que usted quiere realmente en el futuro. ¿Sí? Entonces está perdiendo tiempo, está desgastándose en procesos de toma de decisiones que no le agregan valor. O sea, mire, quítese de la mente aquella famosa frase de que ¿para cuándo es? ¡Para ayer! No, mijo, no. Nada más porque lo quiere tener rápido, no cambie usted la dinámica que está presentándose en su empresa o en su proyecto. Sí, decía un consultor que conocimos alguna vez, decía, si tiene que estar apagando incendios todos los días, evalúe si un día de estos no es recomendable que deje que la cosa se queme. Sí. ¿Sí? Deje que la cosa se queme Sí. y ocupe ese tiempo Sí. para
clavarse en lo importante, en lo Ajá. que realmente le va a ayudar a que ya no haya incendios. Mire, si usted está a punto de tomar decisión sobre abrir un proyecto del modelo de negocio, todo es importante, no es urgente. Sí, porque al final de cuentas lo que te interesa es el largo plazo. Dese el tiempo y establezca, como lo dijimos en el punto 2, cuáles son los criterios que le van a ayudar a tomar la mejor decisión y váyanlo sacando por el nivel de ponderación. No, y no le estamos diciendo que sea lento e ineficiente. No, no, De ninguna manera. Estamos diciendo No. que ocupe el tiempo que es necesario. Sí, Sí, porque al final de cuentas también tiempo es costo. así Y es. no le puede estar usted invirtiendo toda la vida a lo mismo, ¿no? Es Hay correcto. que tomar decisiones. Sí, ¿Sí? pero hay que decirlo, bueno, esto es importante que lo tenga y esto es urgente, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este proceso de aperturar un modelo de negocios, normalmente lo urgente de nuestra vida personal le gana lo importante del proyecto. Sí. No se estrese, maneje las cosas diferentes, amigos, Hay que diferentes. ver la perspectiva de largo plazo. Eso Sí. es fundamental. El big picture. Sí, si no es una necesidad apremiante, si no es una cuestión de vida o muerte, por llevarlo al extremo, Sí. dedíquele usted el tiempo necesario para tomar las mejores decisiones que son las más importantes de su vida, que no lleguen a ser urgentes. Sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de las empresas, aquellos aspectos o problemas que están relacionados directamente con el cliente Sí. final Ajá. son sumamente importantes, ¿verdad? Sí. Entonces de ahí en fuera, pues, jerarquice y priorice lo Esto tiene que ver con asuntos de vida personal, pero eso le dedicaremos a otro programa. Ahorita vámonos a un corte comercial y enseguida regresamos a Bachichucho.